Boker Top a todos ustedes, queridos Ajín, una vez más con ustedes, mi persona Eddie, les saluda fraternalmente con un gran abrazo. Eh, Quiero comenzar por decirles a muchos que obviamente la mayoría de los cristianos que están adoctrinados en todas estas religiones no comparten obviamente pues mi punto de vista. Ahí estoy exponiendo bases, simplemente que hay muchas Biblias que están corruptas efectivamente por el clero católico. Ya también les demostré de que las Biblias que usan los cristianos protestantes son meramente católicas. Eh, ¿Cómo podemos nosotros determinar efectivamente que estamos engañados? Bueno, el cristianismo no se ha dado cuenta de que están utilizando utensilios, están utilizando Biblias corruptas que fueron creadas por la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo es que el cristianismo protestante protesta a su madre católica si ellos no tienen una base principal de las escrituras, sino que todo lo que están consumiendo, lo que están aprendiendo, son simplemente interpretaciones erróneas de las escrituras originales hebreas? Es decir, que el cristianismo no está caminando en las sendas antiguas donde Abba Kadosh, Yahweh, nos ordenó que nosotros camináramos por ahí, que no camináramos por donde caminan los paganos, los idólatras, aquellas personas que son duras de entendimiento. Y esas personas que son duras de entendimiento, obviamente pues son, la mayoría son religiosos. ¿Cuál o quiénes son los religiosos? Pues obviamente las personas que se airan, las que son altivas, las que son burlonas, son ese tipo de personas. Efectivamente se les puede llamar cabestros. Son personas duras de entendimiento, son personas que en vez de tomar un buen consejo, analizar, investigar y preguntar de una buena manera, lo que hacen es ofender. ¿Por qué? Porque obviamente pues no tienen ninguna clase de base principal para poder decir esto es así o esto es así. Ellos no pueden hacer eso porque no tienen base. De hecho, ya yo les demostré que el cristianismo como tal es una religión, pero más que todo una religión es un movimiento salido del catolicismo romano. Acuérdense que el catolicismo romano nunca fue fundado por el Mesías de Israel. El Mesías de Israel, creó un movimiento sangriento, una máquina asesina que ha matado a miles y miles de personas. Entonces este programa lo estoy creando, lo estoy haciendo sin ánimos de lucro. Lo estoy haciendo porque Abba Kadosh me ha despertado ese, digamos, sentimiento profundo por aquellas Neshama, aquellas almas que se encuentran aún sujetas a todo tipo de dogma religioso que los está matando. Entonces, aún así me esfuerzo para que ustedes tengan o lleven el día a día de este nugget, de este delicioso merienda que el Creador nos está dando a nosotros por medio de estas escrituras hermosas. Esta serie de estudios es para todos los creyentes, especialmente para todos los católicos y cristianos y para todas las personas que están esperando en las raíces de la emuná hebrea. Acuérdense que la palabra hebreo significa el que pasa al otro lado. El cristianismo no ha pasado al otro lado, siguen permaneciendo ahí sujetos a todo tipo de dogma católico religioso. Entonces vamos a continuar con el video. Entonces seguimos con el audio tema o audiolibro, que esta es la primera parte, que es el fundamento de todas las religiones cristianas. Acuérdense que la religión cristiana tiene muchos tentáculos, está subdividida en muchas categorías y denominaciones. Cada una tiene su propio estilo de prédica y de interpretación de las mismas escrituras. También cabe señalar que la palabra Biblia es una palabra pagana, una palabra de idolatría, que muchas personas la interpretan como biblión o biblioteca, que significa muchos libros, pero realmente detrás de todo este contenido se encuentra, digamos, una cantidad de idolatría pagana dedicado a los dioses, o en este caso a las diosas. Pronto haré un estudio sobre esto y les demostraré efectivamente con fuentes de que la palabra Biblia viene de
Biblión, o viene de Biblos, la ciudad fenicia donde adoraban a Baal. Y también estaba la señora de Baal, que era conocida como Balti. Bueno, en fin, ahora sí vamos a seguir con la primera. Hoy hablaremos donde nace la emuná cristiana, o sea, es decir, del catolicismo, que es la misma enseñanza con algunas variantes mínimas. En el tema anterior hablamos del hebraísmo en el pacto renovado, acerca de Saulo de Tarso, que él no fundó ninguna clase de religión, ni mucho menos. Pues los líderes de la cristiandad se aferran a la escritura o al mal llamado Nuevo Testamento, que originalmente se le llama una nueva alianza o un nuevo pacto, que ellos dicen o alegan que fue escrito en griego, pero ya quedó comprobado que no fue así, fue escrito en hebreo. Y usted, amado creyente, cristiano, católico, mormón, testigo, adventista, lo que usted se quiera llamar, a partir de ahora, si usted no sale, digamos, de estas religiones, obviamente, pues sobre usted y sobre toda su familia, generacionalmente va a caer una maldición, y esta maldición es de muerte. Acuérdense perfectamente que la escritura lo dice y no lo dice este fiel servidor. Entonces, busquen en la Reina Valera y encontrará el hebraísmo. Estudiemos, y a todo creyente, sea cristiano, quiero aclarar, cristiano incluye al catolicismo y también a sus diferentes ramas. Lean el Salmo 119, ¿sí? Allí encontrará el alfabeto hebreo. Y en el Éxodo 3:15 encontrarán las 4 letras del nombre sublime. Todo esto está en la escritura, mal llamada Reina Valera. Todo es que estudie. Y esto es para todo creyente, cristiano, católico, mesiánico. Pues si ignoramos las escrituras, seremos víctimas de líderes engañadores, abusivos espiritualmente. Su servidor es un creyente en el Mashiach Yahushua. Yahushua es su nombre, y obedecemos, o también obedezco, la Torá, que se conoce como la ley, por medio del cristianismo, porque el cristianismo no sabe nada, absolutamente nada, están errados y desvarían, pero no es ley, la ley lo obliga, la Torá es según la voluntad. El Creador no obliga a que le obedezcas. La Torá es instrucción, es un mishbot, es un mandato, la palabra del Altísimo. Ahora entraremos en el tema, el fundamento del cristianismo como tal, o las bases del tal, los pilares del cristianismo como tal. Empezaré a mostrar quiénes son los que aparecen en la historia universal. Usted la puede buscar, darse cuenta de lo que expondré. Los cristianos creen que la teología está en lo correcto. Hablan de la iglesia primitiva y eso es falso. Los primeros creyentes fueron hebreos, empezando por los discípulos, mal llamados apóstoles. El nombre de cristiano lo puso Roma. Más adelante usted lo va a entender. Entonces comenzamos con el principal pilar del cristianismo, cuyo nombre era Flavius, ojo, termina en US, Valerius, Aurelius, Constantinus. Legalizó la religión cristiana en el Edicto de Milán en el 313. Primer concilio de Nicea en el año 325. Hizo oficial el cristianismo. Quien lo creó, Constantino, el emperador romano. Acuérdese de esto, amado creyente. Ahora le daré detalles de los que fundaron algunas enseñanzas que se repiten en los colegios de teología, y le daré la definición de teología, ciencia que se ocupa en el estudio de Zeus. ¿Quién es Zeus? Es el mismo que usted, amado cristiano, le llama Dios, simplemente que en varias lenguas se le conoce como Deus en el latín o en el portugués. En el castellano se disfrazó como Dios, pero en el griego koine o en el griego era conocido como Zeus, precisamente el dios principal de los romanos y de los griegos. Acuérdense que Roma venció a los griegos y adoptó toda la creencia pagana del mismo. Entonces ellos están adorando a Deus, o sea Dios, a Teus, que también termina en US, igual que Zeus y que Zeus, o sea Jesús. Jesús también termina en US. Búsquelo, no le crea a este servidor, estudie, investigue para salir del engaño.
Bueno, aquí están los que tienen pensado de la misma manera que los que hace el sistema religioso desde hace 1900 años. Los padres apologistas son los primeros teólogos que siguen impactando en el cristianismo con sus teorías. Atención, no con la Torá. La Torá es instrucción, ¿sí? Es una instrucción, no es una ley que te obliga a ti a que tú hagas las cosas tales y como Él te dice. Porque dicen por ahí varios que me empiezan a preguntar que si yo estoy cumpliendo toda la ley. Eso es absurdo. La Torá no me está obligando. La Torá me instruye a que yo pueda llegar a entender cuál es el principio fundamental del mismo para poder alcanzar ese propósito que Yahweh me ha colocado a mí. Entonces, antes de estos apologistas ya estaban todas las enseñanzas heréticas en contra de la verdadera emuná. La palabra emuná significa fe. Acuérdense que la palabra fe viene de un dios pagano que era conocido como Fides. También lo voy a colocar aquí para que usted lo mire. Predominaba el mitraísmo y el gnosticismo. Acuérdense que el mitraísmo adoraban al sol. Hoy en día la Iglesia Católica sigue adorando al sol y por ende también la Iglesia Cristiana Evangélica. Entonces, también el gnosticismo, llamado por Shaúlo una ciencia. ¿Por qué Shaúlo le llamaba al gnosticismo y al mitraísmo una ciencia? Ahora veamos. Primero, Orígenes. Nació en Alejandría, actual Líbano, en el año de 185 de esta era. Mezcló el neoplatismo con la teología de Platón. Fue un filósofo. Y este Orígenes mezcló la filosofía con sus teorías, digamos, y él fue el primer en decir que el Teus, o sea, Dios de los judíos, los había desechado y ahora tenía un trato con ellos. O sea, los creyentes que tenían esta enseñanza, pues él dijo que los judíos habían matado al Mashiach. Ellos le llaman Christus, pero falso. Cristo es, ya yo les demostré que Cristo viene de un ídolo. Y por eso Elohim había desechado al pueblo de Israel. Y esto se expandió por el Imperio Romano. Y las personas lo creyeron. Pues el emperador Claudio, en el año 40, expulsó a muchos judíos que vivían en Roma y en las sinagogas quedaron vacías. Y los romanos creyeron más a lo dicho por Orígenes, que el Eterno había abandonado a los hebreos. Pero si analizamos las sinagogas, estaban solas porque Claudio el emperador los expulsó de Roma. Y esto está en las escrituras. Leamos Hechos 18, 1 y 2. Después de estas cosas, Shaúl, mal llamado Pablo, salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, digamos así, fue a ellos sin temor a equivocarme. Creo que el 95% de los creyentes creen que el emperador Claudio, al leer estos textos, le parece que Claudio les pidió que si se podían ir de Roma, mas no fue así, los asesinaban. Así decía el Imperio Romano. Pero lo que más quiero que entendamos es que así nace la enseñanza del reemplazo, la teoría del reemplazo. Y por eso Shaúl, mal llamado Pablo, cuando envía la carta a los creyentes en el Mashiach, en Roma, ya había pasado muchos años de circular la teoría de que el sublime Yahweh había desechado a Israel. Y es por eso que Shaúl, mal llamado Pablo, en el capítulo 11.1 de la carta de los creyentes en Roma, desmiente esta teoría humana. Leamos Romanos 11.1, lo que dice Shaúl. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí Saúl echa por tierra la herejía de un pagano llamado Orígenes. Más tarde Constantino toma la idea de Orígenes y empezó a hacer las partes del credo en el año 325. Quiero aclarar, la carta que envió Shaúl a los creyentes en el Mashiach en Roma la escribió entre los años 56 y 58. La expulsión de los judíos, o sea, los Yahudín,
por el emperador Claudio ocurrió en los años 40 al 46. Todo esto ocurrió antes de la destrucción del templo de Jerusalén por el romano Tito. Así que este tema es bien extenso y quizá haré otros estudios, pero aparte de la historia, la podemos entender en las escrituras. Pero debemos especialmente estudiar y desear aprender la emet, o sea, la verdad. Cuando nos cegamos y creemos lo que nos enseñan es verdad, ya no aprenderemos, porque hay muchas personas que están ciegas. La religión realmente lo que hace es que ciega a la persona y realmente pues no quieren salir ya de ahí. Usted mismo pone límites. Yo le aconsejo, estudie, amado creyente, ya sea católico o cristiano. El Mesías de Israel era Yahushua. No, no le ha dicho que se ponga esos nombres. Él quiere que se arrepienta y obedezca su Torá. Él no quiere que usted se haga llamar cristiano. Eso es falso. El Creador lo que quiere es que usted se haga conciudadano con Él, con nosotros, con todas las personas. Seamos nosotros de una misma nación y de un mismo sentir, de un mismo pueblo. Pero el cristianismo viola la Torá y la desobedece. Entonces el cristianismo lo que hace es que sigue los propósitos fundamentales del clero católico, pero desobedece a Israel, a la nación del Creador, a la Torá del Creador, a las instrucciones que el Creador le está dando. Entonces, la Torá, o sea, Yahushua no hace acepción de personas. Él no vino a dar amor a quien se lo merece, sino quien más lo necesita. Cristiano, católico, mesiánico, como usted se quiera llamar, son etiquetas de hombres para comercializar, al igual que un pastor, que un cura, que un roé, que un rabí. Lamentablemente hoy es sinónimo de dinero por muchos líderes malvados. Y no mencionaremos falsos profetas que no conocen la Torá, solo andan tras el dinero, como Balán, y usan el error de los creyentes. ¿Cuál error? El de no estudiar las escrituras. El falso profeta hasta cierto punto no tiene la culpa. La culpa es del creyente que desperdicia y desprecia la emet, la verdad, y se va tras estas mentiras. Sigamos con los padres apologistas, hablemos de Orígenes. Ahora vamos a hablar del siguiente. Tertuliano nació en Cartago en el año 160, actual Túnez, apologista y filósofo. Creó o escribió 30 obras apologistas. Tertuliano dijo que el pueblo de Israel no era el pueblo escogido y que el sublime, ellos le llaman el eterno, era diferente en el antiguo pacto del nuevo pacto. Amado creyente, analice un poco. Esto ocurrió casi 2000 años atrás y en actualidad las denominaciones cristianas, católicas, tienen estas enseñanzas. Ellos son el pueblo escogido. Es la enseñanza del reemplazo. Todas las enseñanzas apologistas se las adjudicaron a Shaul, mal llamado Pablo. Hasta han hecho creer que Shaul Pablo creó el cristianismo, cuando eso es falso. Que enseña a comer cerdo y todo animal inmundo. Que enseñó la mal llamada Santa Cena. Y esto es una gran calumnia, pues Shaul fue hebreo, nombre de Torá. Él fue un hombre totalmente correcto. Continuaré este estudio. Consejo, estudie, no se deje engañar por el sistema. Espero se haya entendido esta primera parte de este tema. Shalom Ubrejot. Vamos a seguir entonces con el próximo tema que hace parte de este mismo programa.